No hay cosa más hermosa que estar en la casa del Señor. Decía el salmista, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Dice que entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Dice alabarle, bendecir su santo nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es. Qué lindo el Señor, ¿verdad? Siempre su misericordia es maravillosa. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes esta hermosa tarde. Qué bueno que tomaron el tiempo de estar aquí con nosotros. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Vamos a estar estudiando en el libro de Filipenses. Vaya conmigo para allá, Filipenses. Voy a leer los versículos. Estaremos dando inicio a esta enseñanza esta noche. Filipenses. Quiero hablar sobre el tema hoy, un tema muy importante, que quiero que hablemos de ese tema hoy, que puso Dios en mi corazón. El tema es manteniendo el gozo y la paz. Oiga bien, manteniendo el gozo y la paz. Porque en los tiempos que estamos viviendo hoy, se dificulta mucho para mantener el gozo y la paz, pero se puede. Entonces vamos a leer 3 versículos y después estaré dando una explicación tocante de los versículos. El capítulo 4, vaya conmigo para allá. Filipenses capítulo 4. Dice la palabra de Dios, voy a leer el versículo 4, voy a leer el versículo 7 y voy a leer el versículo 9. Y después los estaré conectando todos, ¿ok? Lo leemos para la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 9. El apóstol Pablo escribiendo, dice aquí: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Y el Dios de qué? De paz estará con vosotros. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te bendecimos esta hermosa noche. Qué bueno eres, Señor Padre, que nos da la oportunidad de estar en tu casa de oración una vez más, para adorarte, para alabarte, para exaltar tu santo nombre. Señor, gracias, Señor mío, porque nos das estas gargantas, estos labios para poder exaltarte, Señor mío, las manos que nos das para palpar, Señor, estos cantos y adorarte a ti de todo corazón. Te pedimos, Señor, ahora que te hemos alabado, te hemos adorado, que nos des también ahora, Señor, la oportunidad de poder tener la mente fresca, despejada de todo problema, despejada de todo aquello que pueda estorbar tu mensaje, y que podamos tener la mente, Señor, refrescada en ese momento, y que la presencia de tu Santo Espíritu nos venga a enseñar esta hermosa noche. Que tú nos enseñes y nos enseñes a través de tu palabra cómo mantener este gozo, esta paz que tanto tú quieres que tengamos. Cristo pagó el precio muy grande en la cruz del Calvario, el sacrificio que Él padeció para que nosotros podamos vivir en este gozo, podamos vivir en esta paz. Señor, ayúdanos para poder comprender cómo hacerlo, ayúdanos para poder también nosotros comprender y entender, Señor Padre, que sin ti no lo podemos hacer, dependemos completamente en ti. Señor, no hay nada en este mundo que pueda darnos el gozo sublime que solamente tú puedes dar. No hay nada en este mundo que nos pueda dar esa paz, que sobrepasa entendimiento, que solo tú puedes dar a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu. Te pido que nos des siempre sabiduría de compartir este mensaje con denuedo, Señor, siempre con entendimiento, para que podamos salir de aquí todos refrescados, Señor, llenos de ti, para poder seguir viviendo una vida con gozo y alegría para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Toma su lugar. Manteniendo el gozo y la paz. Voy a tocar solamente 2 puntos hoy, y luego voy a dar la explicación de cómo llevar a cabo esto, ¿verdad? A través de la Biblia. No nos vamos a mover de aquí de Filipenses, vamos a estar ahí, en esta misma carta. De aquí mismo Dios nos va a instruir a través de esta carta del apóstol Pablo. Primeramente sabemos que esta carta es una carta que Pablo escribió cuando estaba en la prisión, estaba en Roma. Estaba en un momento de mucha escasez,
estaba en un estado, hablando económicamente no muy buena, físicamente no muy bueno, que digamos también ya había sido él padecido muchos golpes por la causa de Cristo, por servir al Señor, muchos azotes y muchos desprecios. Pero sin embargo, él escribió esta carta, el tema general de esta carta es gozo. Habla aquí de cómo tener el gozo. Y se pone uno a pensar es algo ilógico que un hombre en el estado que esté, en su condición física, y en el estado que está, en la prisión y todo, está animando a otros que tengan gozo. Porque él en su estado, a pesar de cómo estaba él padeciendo todo lo que estaba padeciendo, tenía gozo y tenía paz. Él se mantuvo en ese gozo y en esa paz. Por eso aquí dice, aquí en el versículo 9, él dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de ¿qué? De paz estará con vosotros. Entonces, la paz y el gozo viene también dependiendo en lo que hacemos. Depende en nuestra actitud, depende en mi voluntad. Depende en cómo yo acciono o reacciono hacia las cosas de Dios. Porque el Espíritu de Dios está ahí presto para ayudarnos. La palabra de Dios está ahí fresca para enseñarnos a través del Espíritu Santo. Pero todos tenemos que aplicar esta palabra. Tenemos que nosotros realmente ponernos pues sí, bien con el Señor en ese aspecto y creerle a Dios en la palabra, que es su palabra. Miren, esa es la palabra de Dios. ¿Okay? Literalmente, palabra de Dios hablándonos a nosotros. Cada vez que usted lee el versículo, cualquier versículo en la palabra de Dios, es Dios hablándole a usted y a mí. Literalmente Dios hablándonos. Todas las promesas que hay aquí en la palabra de Dios para sus hijos son suyas y son mías, son nuestras. Y son promesas para ayudarnos, para bendecirnos. Pero si usted y yo no le creemos a lo que dice aquí esta palabra, no realmente le creemos a Dios, que es Dios hablándonos, entonces ves otra palabra como cualquier otra palabra, como cualquier otro libro de su vida, porque no le crees o no le creemos. Pero si le creemos a Dios y decimos, este es Dios que me está hablando, me está ayudando en el momento difícil, que quiere que yo me mantenga en gozo, me mantenga en paz, y me va a enseñar cómo hacerlo. Ahora, ¿a quién le va a tocar ahora tener que llevar a cabo esa obra? A nosotros mismos. Nosotros, ¿verdad? A nosotros. Fíjese, y si usted y yo le creemos a Dios, y creo que usted le cree a Dios, a través de su palabra, yo creo creer que usted le cree a Dios y yo le creo a Dios, hay que poner en práctica esta palabra. Entonces usted y yo no tenemos por qué pasar momentos de desesperación, momentos de depresión, momentos de ansiedad, cuando realmente le creemos a Dios en su palabra. Y el gozo y la paz, usted y yo la podemos mantener. Mantener ese gozo y esa paz. Ahora, hace años atrás yo escuché un mensaje de un pastor que estaba enseñando en inglés. Él hablaba de joy suckers. Dice, hay muchos chupagozos en las iglesias. Personas que te chupan el gozo. Dice que el enemigo tristemente usa en tu trabajo, en la iglesia, en tu casa, que te chupan el gozo. Dice, cuidado con los chupagozos. Nosotros queremos la chupacabra, ¿verdad? Pero pues es diferente. Que te chupan el gozo. Dice, mantén tu gozo, mantén tu paz, porque hay personas en tu vida y Dios la permite que estén en tu vida, en nuestra vida la permite con ese propósito, para que usted y yo podamos estar firmes y no dejar que nadie ni nada nos chupe ese gozo. Ya lo miro calladito. Bueno, primer punto. Manteniendo el gozo y la paz en medio de la crítica. ¿Okay? En medio de la crítica. Primer punto. Yo les he hablado, hemos estado enseñando últimamente tocante el libro de 1 Timoteo, donde Pablo le está enseñando, Pablo está enseñando a Timoteo de que se esfuerce y que no tenga temor y que no tenga vergüenza, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, dominio propio, que no se avergüence de Cristo, que no se avergüence del Evangelio, en otras palabras, que siga predicando el Evangelio, que siga hablando de Cristo, que sepa llevar las aflicciones juntamente como cristianos, como Cristo, que nos parezcamos a Cristo, llevando las mismas aflicciones,
En otras palabras, sigue adelante, sigue predicando, sigue hablando, no te agüites, no te detengas, sigue hablando y hablando que no te avergüences. Pero muchas veces nosotros nos avergonzamos o dejamos porque tenemos temor a la crítica de la gente. Nos da temor que la gente nos critique porque hablamos de Jesús, porque hablamos que Cristo es el único camino, la única verdad, la única vida, y que nadie va a llegar al Padre si no es por ¿quién? Por Él. Nos da temor hablar a la gente, nos da vergüenza hablar a la gente, porque la gente nos va a criticar, nos van hasta cierto punto hasta nos van a odiar, nos van a despreciar, nos van a hacer un lado, a que nos van a ignorar, porque nos da temor de la crítica, porque todos nosotros tenemos algo en nuestras vidas que queremos que toda la gente hable bien de uno. Nos encanta que la gente hable bien de uno. ¿A quién no le encanta eso? Y no le gusta que nadie diga nada malo de ti. No, tú eres el hombre, la mujer más perfecta del mundo. Y que no reciba ninguna crítica porque cuidado. No le gusta que nadie nos critique. Y cuando la gente nos critica, se nos va el gozo. Se nos va la paz. Se nos va todas aquellas cosas que tan lindas que gozamos con el Señor, alabando a Dios, gloria a Dios, cante y cante. Alguien te critica y se acabó el gozo. Se acabó la paz. Algo dijo alguien de ti que algo fue cierto, no se fue cierto, pero se nos va la paz. Se nos va el gozo. ¿Y por qué dejamos eso que pase? ¿Sabe por qué dejamos eso que pase? Ahorita vamos a ver cómo Pablo trató este caso en su vida personal. Bueno, muchas veces le voy a decir, la clave de todo esto, ¿por qué pasa esto, sinceramente? Es porque hay una inseguridad, una inferioridad en nuestras vidas. Cuando tú y yo somos personas inseguras, toda crítica nos va a molestar. Porque eres inseguro, eres insegura. Cuando tú reconoces quién eres en Cristo, el valor que tienes en el Señor, la crítica no te va a afectar tanto, no te va a afectar. No te va a mover de tu gozo, no te va a mover de tu paz. Porque sabes quién eres en Cristo. Porque tú sabes que Cristo es tu Rey. Él es quien te llamó. Él es quien te perfeccionó. Él te va perfeccionando. Él es el que te va a dar a ti lo que tú necesitas. Ahora, hay crítica buena, crítica constructiva. Pero también cuando vemos que hay personas cuando dan crítica constructiva se molestan mucho. Aunque es crítica constructiva para ayudarles, se molestan mucho porque hay una inseguridad. Pero hay crítica mala, que gente te critica o te va a criticar o vas a pasar crítica por tus familiares que no conocen a Cristo, crítica por hermanos, personas de trabajo, compañeros de trabajo, crítica de vecinos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Crítica va a recibir usted y yo, vamos a recibir. Pero ¿cómo usted y yo nos mantenemos el gozo y la paz? Vamos a ver Pablo aquí, capítulo 1, aquí en Filipenses. Acuérdense, él estaba en la cárcel. Él estaba padeciendo muchas cosas humanamente hablando, pero tenía gozo y paz. Aún personas sabiendo bien en el estado que él estaba, que estaba humanamente hablando sufriendo, personas que en vez de tener misericordia de él, personas que en vez de tener cuidado de él por su condición que él estaba, en vez de decir, mira, pues está padeciendo por Cristo, lo que está pasando en su vida, hay que ayudarlo, hay que apoyarlo, hay que animarlo. Vemos aquí la diferencia, cómo personas trataron a él en un momento muy difícil en su vida, pero cómo él reaccionó hacia esas cosas. Capítulo 1. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido me han rondado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, había un grupo que sí, Pablo fue arrestado y se animaban, no porque estaba arrestado, no, se atrevían más para hablar del Evangelio, lo apoyaban a Pablo, sigan hablando del Evangelio. Versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia,
por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, o sea, para pelear. No sinceramente lo hacen, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Había gente que predicaba el Evangelio, hablaba el Evangelio, buena voluntad, con buen corazón de Cristo. Si para otros estaban predicando y hablando con contención, por envidia que me tienen, por celo, y para añadirme a mí más aflicción de la que ya estoy padeciendo aquí en el lugar. Predicas, estaba padeciendo. Pero ¿cómo él trató estos casos en su vida? ¿Cómo lo trató? ¿Cómo Dios nos enseña cómo usted y yo tratar esos casos cuando nos sucede eso? Porque nos va a suceder. Nos va a suceder, hermano. Créame que usted como cristiano, no toda la gente lo va a aplaudir. No toda la gente lo va a aplaudir. Es más, cuando usted más busca a Dios, más el enemigo va a tener ahí alguien preparado para querer sacudirlo. Querer sacudirla. Siempre va a haber esos chupagosos. Que te quieren chupar todo el gozo. Pero no se deje. No se deje. Y el Señor reprenda al diablo. Versículo 17. Dice, pero los otros por amor predican sabiendo que estoy presto para la defensa del Evangelio. O sea, hay unos por envidia, por celos y por añadir aflicción, pero otros por amor. Versículo 18. ¿Qué pues? Aquí está Pablo ya hablando de él. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto que dice, me gozo y me gozaré aún. Fíjese, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y a la esperanza de que en nada seré avergonzado, dice Pablo. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y ahí está el versículo muy popular, porque para mí vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Fíjese, tú no puedes decir esas palabras si realmente no tienes una convicción de quién eres en el Señor. Él escuchando que estaban hablando mal de él y predicando en contra de él, es para que él se afligiera. No, déjalos que prediquen, déjalos, está bien. Pero muchos lo están haciendo de buena voluntad. A mí no me molesta, dice, al contrario, están predicando a Cristo. Está bien, en otras palabras, un día tienen que darle cuenta al Señor ellos, no yo, ellos. Yo sigo haciendo lo que Dios quiere que yo haga, sigo adelante. No voy a dejar, dice, y me gozo y me gozaré aún, dice, me seguiré gozando. ¿Quién aquí se ha afligido cuando habla mal de usted? Sea sincero. Yo sí, en un tiempo. Pero lo que uno va creciendo en el Señor, va diciendo, está bien. Entonces, con la gente te critica, hermano, y eso va a pasar. Y mucho pasa en el nivel pastoral, pasa mucho. Muchísima crítica que hemos recibido todos los años. Y eso estamos ya acostumbrados. Eso es. Y casi siempre hay gente que te critica, es gente que nunca ha pastoreado, que nunca ha sido pastor. Gente que piensa que saben qué es el pastorado, pero nunca han sido pastores o nunca han tenido un ministerio. Pero está bien porque eso pasa. Yo fui un tiempo un miembro y critiqué mucho a mis pastores. Y ahora como pastor digo, ay, lo que dijo el pastor mío. Mi pastor Natalio, que lo amo mucho, mi pastor, que fue mi pastor por unos años, y cómo le hacía la vida pesada a veces a mi pastor. Y él con mucha ternura me hablaba, pero David, bendito, creía que todo lo sabía. Gracias a Dios que Dios me restauró mi relación con él, ahora uno de mis consejeros, un gran siervo de Dios, y lo amo mucho. Pero gracias a Dios que él tuvo la paciencia conmigo. Y hasta que no yo empecé a pastorear, pude entender lo que ellos pasan como pastores. Pero cuando uno nunca ha pastoreado una iglesia, nunca ha estado en cargo, es fácil criticar. Es fácil decir muchas cosas. Pero aún así tenemos que seguir adelante con gozo y con alegría y con paz, porque aquí hay pastores, futuros pastores aquí, que Dios los va a levantar, y créanme que van a pasar por lo mismo. Dios va a traer a sus iglesias personas, ay Dios mío, que te van a querer chupar el gozo. Y vas a decir, Señor, ¿qué hago con estas personas? Pues ámala. Ámalo. Ten paciencia con él y con ella, acuérdate como tú eras. Ay, Señor.
Pero yo no era así. Pero yo no era así, sí. Pero es que crítica va a pasar, crítica en cualquier área en su vida. Vamos a pasar eso, vamos a padecer crítica, pero la cosa es cómo mantenernos en el gozo y la paz de Dios y que la gente el problema no es suyo, es de ellos que critican, no es suyo, es de su familiar, de su vecino, de su compañero de trabajo. El problema es de la gente que lo critica, no es problema suyo, es problema de ellos. Usted manténgase en esa paz. Siga hablándole con amor, con ternura, siga orando por ellos, sigue expresando ese amor hacia las personas, no les guarde rencor, que es lo que más tendemos a hacer, guardamos rencor hacia las personas que nos critican, y no, eso no es de Dios, no es del Señor. Que Dios nos ayude a tener ese amor por las personas. Acuérdense, hermano, que todos los que estamos aquí, todos en un tiempo fuimos muy rebeldes, aún todavía somos algunos todavía rebeldes. Pero ¿cuánta paciencia nos tiene el Señor? ¿Cuánto nos ama Dios? Muchísimo. Entonces, nada debe de quitarte el gozo. Ninguna persona en esta tierra debe de quitarte el gozo que Dios te ha dado. Porque Cristo pagó un gran precio por ese gozo y esa paz en tu vida. Manteniendo el gozo y la paz en medio de la crítica, hermanos, si usted y yo llegamos a vencer esto, hermano, usted va a poder hacer mucho para Dios. Va a poder lograr mucho para el Señor en el ministerio. Porque usted va a estar enfocado en lo que Dios lo llamó a hacer y se va a enfocar en el Señor. Por eso Pablo decía aquí, dice, prosigo a la meta, en este mismo capítulo, prosigo a la meta para ver si puedo alcanzar o lograr aquello por lo cual fui asido, que Dios me asió, me tomó para algo, y yo quiero saber para qué me tomó y prosigo a la meta. Pero si él se dejaba llevar por toda la crítica en su vida, nunca va a poder proseguir esa meta. La meta te va a detener. Dice ahí también, en ese mismo capítulo, ahí en Filipenses, dice, olvidando exactamente lo que queda y se extendiéndome hacia adelante. Entonces tengo que olvidar la crítica que la gente me da para poder seguir adelante, pero si la crítica me detiene, no puedo ir para adelante. Mantengámonos ese gozo, esa paz en el Señor, porque al fin de todas las cuentas, cuando estemos con el Señor, ¿a quién tenemos que darle cuenta? Un día vamos a estar usted y yo delante de Dios, individualmente, cara a cara. Y Dios te va a decir, ¿por qué dejaste que te molestara toda esta gente cuando no tenía mucho para ti que hacer? ¿Te detuviste por un chisme que dijeron de ti? Que porque no te vistes bien, y que porque este no otro, y que la. Y ahí te ofendiste, muy ofendido, muy ofendida. Ay, Dios nos guarde, hermanos. Dios nos ayude, sinceramente. Que podamos crecer en esto, en el Señor, porque hay mucho que hacer para Dios. Pero no dejemos que estas cositas pequeñitas nos quiten ese gozo, nos quiten esa paz. Tenemos nosotros la responsabilidad de predicarle el evangelio a Cristo a la gente que no nos conoce, a la gente que nos conoce de afuera. ¿Okay? ¿Cómo yo voy a mantener una relación con ellos, hablando de Cristo, si estoy amargado, si no hay gozo y no hay paz, porque me dejo llevar por todo lo que la gente dice? Y el enemigo me tapa la boca. Lo que quiere es taparme la boca, quitarme el gozo para que no hable de Cristo. El Señor reprenda al diablo. Que usted no sea y yo no seamos un chupagoso, que seamos uno que demos gozo a la gente. No chuparlo, que demos gozo a la gente. Bueno, segundo punto. Manteniendo el gozo y la paz en medio de la crisis. ¿Okay? Hablamos de manteniendo el gozo y la paz en medio de la crítica. Ahora vamos a hablar manteniendo el gozo y la paz en medio de la crisis. ¿Okay? Porque en medio de la crisis es cuando muchas veces se nos va el gozo, se nos va la paz, porque estamos en una crisis, ya sea crisis económica, crisis familiar, crisis laboral, cualquier crisis que usted pueda ver en su vida. Hay una crisis en su vida que usted va a tener que enfrentar, vamos a enfrentar. Ahora, y lo triste es que muchas veces las crisis que pasamos, el enemigo usa como instrumento para quitarnos el gozo y la paz, para ponernos ansiosos, para ponernos a nosotros desesperados. Aún hay gente que en la crisis
cambia todo su semblante, su actitud, su carácter y se vuelven personas que se enojan en la crisis. ¿Quién se ha enojado en la crisis? Sean sinceros. Todos. Soy hijo de Dios y mire, me pasa esto y que, ay, Señor, y que tus promesas y como el sábado 8 estamos ahí. Todos enojados en la crisis. Pero aquí dice la palabra, ¿cómo debemos nosotros mantener esa crisis? Vamos a ver aquí la crisis. En Filipenses. Versículo 10, capítulo 4. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo diciendo a la iglesia de Filipo, no lo digo porque tenga escasez, porque tenía escasez, pues he aprendido a ¿qué? Contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y fíjese el versículo que tanto citamos, el 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaba en una crisis económica. Estaba en una crisis económica de escasez. Él no estaba cuestionando a Dios. No estaba enojado con Dios. En la prisión, en su cuerpo maltratado, en escasez. Y la iglesia de Filipo se acordó de él y le enviaron una ofrenda de amor porque estaba ahí en esa condición. Él dice, pues doy gracias a Dios porque la ofrenda que estaba que hacer por ustedes, una bendición de parte que ustedes me dieron a mí esta ofrenda, gracias. Pero yo he aprendido, dice, he aprendido a estar gozoso, a estar en paz cuando hay abundancia y cuando hay escasez. En todo he aprendido, en todo. Y estoy contento. Wow. En cualquier situación que me encuentre, dice, estoy contento. Entonces, ¿cómo uno se mantiene en la crisis? El gozo en la paz. Aquí enseña Pablo. Y él más también enseña, dice, aprender a estar contentos en cualquier circunstancia que Dios te tiene. Aprender a estar contento. Amén. Pero si usted es una persona, o somos personas, de que por todo nos quejamos cuando las cosas van mal, y todo cuestionamos cuando las cosas van mal, y todo demandamos a Dios cuando las cosas no están bien, y queremos hasta, no, tu palabra dice, y demandando, y todos enojados y tristes, a unos angustiados, unos en depresión. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido a estar contentos. ¿Sabe que Dios en cada circunstancia de crisis nos está probando nuestra fe? Prueba nuestra fe, está probando nuestra fe. A ver si realmente le creemos o no le creemos. Porque somos buenos para gritarle a todo el mundo que Dios es poderoso, pero en el momento de la crisis, ¿dónde es Dios poderoso en tu vida? Ay, Diosito, ayúdame. No, Diosito es Dios. Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Amén. Nada te faltará. Promesa de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente tu bien y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días ahí va a estar el Señor. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nunca nos va a fallar.
Él es fiel. Siempre. Por eso Él podía estar contento en medio de la crisis y no perder el gozo y la paz porque sabía en quién había creído. Gracias, Padre. En ese Dios poderoso que está en su vida. Amén. En ese Cristo que nos sacó de la oscuridad, de las tinieblas para su luz admirable con un propósito. Gloria a Dios. Gracias, Papá. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Tú crees que estos versículos no estaban en el interior de Pablo? ¿Tú crees que él no creyó a Dios en estos versículos tan poderosos en su vida? Que sabía que Dios estaba con él, porque había una convicción Amén. en medio de la crisis. Santo. Nunca te va a dejar. Cuando tienes la convicción de que Dios está contigo en la crisis, Amén. vas a tener gozo, Gloria a Dios. vas a tener paz. Tu rostro va a estar alegre. Siempre. Ahora, el gozo y la paz es diferente a la alegría. La alegría es algo que te pasa momentario porque pues te da un momento de sueldo y te da alegría, pero después te lo quitan, te corren, pues te agüitas. Momentario. O te das el era, te quitan el trabajo. Es algo exterior. Pero el gozo es algo interior, que lo tienes todo el tiempo. Gracias. Que ninguna circunstancia de afuera te quite ese gozo porque es de parte de Dios cuando le crees a Dios. Gloria a Dios. Le creemos al Señor. Hay un gozo, una alegría, una paz interior. Gracias. Y la paz que sobrepasa el entendimiento que la Biblia enseña es la paz que viene de parte de Dios. Que nada te mueve. Gloria. Hay una paz interior que Dios te la da. Gracias. Qué lindo cuando tú y yo podemos experimentar esa paz del Señor. Te adoramos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ah, qué bueno que pregunta, aquí nos va a enseñar Pablo. Qué bueno. ¿Cómo hacerlo? ¿Quién nos va a enseñar? Gracias. Deme 5 minutos más y, bueno, unos 10. Capítulo 4. Voy a leerlo unos versículos y voy a explicar un poquito aquí. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Había en la iglesia había una rencilla entre dos mujeres, Evodia y Síntique. Había un problema que tenían entre ellas dos y estaba causando un problema en la iglesia. Y Pablo aquí empieza a hablar de ese problema. Les habla por nombre, para señalarlas delante de la iglesia, para que sepan el problema que están haciendo en la iglesia. Es importante que esto no exista. Entonces aquí en versículos 3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Eran mujeres que combatieron con Pablo, estaban con Pablo en el evangelio, en el servicio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Dice versículo 4, lo leímos, regocijaos en el Señor. Otra vez digo regocijaos. Por algo dijo este versículo, lo escribió, porque hay problemas. No, que no haya problemas, que haya gozo. Esos problemas ya, déjalas, ya están suficientemente maduros para que ya no haya esos problemas, no haya esa división. Porque cuando eso pasa, hermanas, en las iglesias que hay una división así, que empezando son personas que tienen mucha influencia, agarran cada quien su partido. No, pues yo estoy con Evodia, no, pues yo estoy de acuerdo con Síntique. ¿Y quién está de acuerdo con Cristo? O sea, aquí está diciendo Pablo, hey, ya, dejen esas cosas. Ya no es necesario hacer eso. Ya dejen de andar metiendo cizaña, por favor, esas mujeres a la gente. Ya, páralo. No hagan eso ya. Gócense en el Señor. Acuérdense que somos una iglesia, un pueblo que tenemos que mantener ese gozo. Y otra vez dice, regocijaos. Ok. Aquí está una de las maneras de cómo podemos hacer eso, que mantener ese gozo y esa paz. Así dice. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y ¿qué? Con acción de gracias. Aquí está. ¿Cómo mantenemos ese gozo, esa paz? Dice,
Por nada te afanes. Por nada te preocupes. ¿Hay problemas? Ok, está bien. No te preocupes. No pelees. No te exaltes. Por nada estés afanoso, sino sean conocidas a Dios vuestras peticiones con toda oración y ruego. O sea, ¿qué dice ahí? Ora a Dios. Cuando pasas una crisis de crítica, un crisis ¿de qué era el otro? Crisis sí, ¿verdad? Cualquier crisis. Crítica o crisis, dice aquí, ora a Dios. ¿Quién puede solucionar el problema más que Dios? ¿Quién puede solucionarlo? Más que Dios. Lo que sabemos, ¿quién tiene que levantar la mano? ¿Quién cree que Dios contesta la oración y que Dios arregla todo? ¿Quién cree? Levanta la mano. En oración, ¿quién cree? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Si todos creemos realmente, ¿por qué no estamos tirados de las rodillas pidiendo a Dios por todo lo que pasa? En vez de estar enojados, aguitados, desesperados. Si realmente creemos que Dios soluciona los problemas, ¿por qué no oramos? En vez de, ¿por qué no oramos? Mira, Señor, mi hermano, mi hermana, Señor, yo sé que a lo mejor hicieron esto o dijeron esto, Señor, pero yo los amo, son mis hermanos en Cristo. Señor, cuídalos, guárdalos, ayúdalos. No permite que guarde rencor yo en mi corazón hacia ellos. Señor, estoy pasando esta crisis muy dificultosa que no sé ni cómo salir de aquí, Señor. Pero tú eres un Dios grande y poderoso, Señor. Ayúdame, Señor. Yo sé que tú eres fiel. Ayúdame a estar contento en medio de esta crisis, Señor. Porque yo no puedo humanamente, pero tú sí me puedes ayudar. Necesito tu ayuda. No quiero enojarme, no quiero desesperarme. Ve cómo estamos orando a Dios. Ve cómo estamos llevando a Dios todas esas circunstancias en nuestras vidas. Que no me voy a afanar, Señor, no me quiero afanar, no me quiero enojar, no me quiero desesperar. Señor, tu palabra me dice que te presente a ti estas necesidades y tú las vas a arreglar. Tú me vas a ayudar. Y aquí va el resultado de esto, aquí está el resultado. Versículo 7. Todos vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Qué resultado?